Bueno, creo que estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Me agrada que seas un inútil tecnológico, porque desconfiaría si fueras un... Bueno, soy. Estos así súper técnicos que nos van a esclavizar, ¿no? Ya estamos en vivo, ¿eh? Hola, buenas noches. Disculpen todos la demora. Es como estaba diciendo Alberto, en realidad es mi torpeza tecnológica. Buenas noches, los que están al otro lado de la pantalla. Soy Dante Trujillo y esta es la primera de una serie de charlas tituladas Puesto de Confianza. Como es de suponer, hace 90 días yo no se me hubiera ocurrido, simplemente que me encontraría haciendo esto, pero principalmente por cuestiones laborales, así como las inquietudes que me venía generando esta situación tan extraña e incierta, me animaron a llevarlas a cabo, y por ello, con mi pobre oratoria y peor telegenia, les pido comprensión y paciencia. La idea es convocar cada viernes de junio a distintas personalidades que aprecio y admiro y sonsacarles públicamente algunas reflexiones alrededor de cómo nos ha pillado esta pandemia, la manera en la que lo estamos afrontando, social, pero también individualmente, y las formas como nos imaginamos el futuro próximo. Para esta primera sesión he convocado a Alberto Vergara, que en realidad creo que no necesita mucha presentación, pero como es lo propio, lo haré. Le resumiré diciendo que es politólogo y profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. Alberto estudió Derecho en la Universidad Católica, tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Bruselas, un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Montreal y un postdoctorado en Harvard. Ha enseñado política latinoamericana en los departamentos de Ciencia Política de las Universidades de Montreal, Harvard y CESPO en los campus de París y Poitiers. Ha publicado los libros Ni amnésicos ni irracionales, las elecciones de 2006 en perspectiva histórica, que tuve yo el privilegio de editar en su primera versión del 2007, si no estoy mal. La iniciación de la política, el Perú en perspectiva comparada, coeditado con Carlos Meléndez. La danza hostil, poderes subnacionales y Estado central en Bolivia y Perú, 1952-2012. Politics After Violence, Legacies of the Shining Path Conflict in Perú, coeditado con Gil Seufer, y una compilación de sus artículos en prensa titulado de manera bastante sugerente, por cierto, Ciudadanos sin República, al que referiremos seguramente más adelante. Asimismo, colabora en publicaciones académicas y otras, más de divulgación, como Letras Libres de New York Times, en español, donde creo que mañana estás publicando, ya nos contarás un poco de eso. Foreign Policy, y en Perú en medios como La República y El Comercio. Por último, diré que Alberto es un viejo y querido amigo y que esta conversación será, espero, como otras de tantas que hemos tenido en situaciones más normales en el pasado. Así que, Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Ciudadano Trujillo. Una pena no estar alrededor de un ceviche y una cena, pero ya vendrán tiempos mejores. Ya vendrán, claro que sí. Muchas gracias por la invitación, realmente. No, gracias a ti, gracias por aceptar. Para los que no saben, Alberto no está en Lima, está en Panamá, así que está pasando la cuarentena en un piso 11, creo. ¿En qué piso estás? 22, vale, así que agradezco doblemente la deferencia. Bueno, entremos en materia porque yo empecé tarde y no queremos alargar esto demasiado. Espero que haya gente al otro lado de la pantalla. Así que bueno, comencemos por lo global, ¿ya? La sorpresa y el desmadre mundial que representó todo eso, ¿no? El COVID, con su virulencia, ha demostrado que pese a las voces que clamaban en el desierto, siendo la más sonora, por ejemplo, la de Bill Gates, quizás, nadie, ni el más pintado, estaba preparado realmente para esto, ¿no? Ningún estado del mundo, ni los ricos, ni menos los pobres, y ni mucho menos sus poblaciones, intuían, digamos, una situación tan insospechada, ¿no? Tan voluble, semana a semana, día a día.
como de ciencia ficción o distópica, ¿no? Sin embargo, hay algunas lecciones que quedarán para el futuro, porque si hay algo que sabemos con certeza, de las pocas certezas que podemos tener, es que esta pandemia continuará y será acaso la primera de otras. ¿Qué opinas, Alberto, de esta situación y cómo nos ha pillado? O sea, de hecho me parece monstruo que digas que empezar por la sorpresa y porque creo que demasiado, o sea, no sé, a mí por lo menos me ha parecido que si algo debía causar estos 80 días, o bueno, no son 80 días, son varios meses, pero es quedarse perplejos. Es decir, a mí por lo menos me sorprendía tanta gente que ya rápidamente tenía una teoría de qué iba a ocurrir, o peor aún, teorías de hacia dónde vamos, ¿no? Perdón, disculpa, Alberto, tienes que acercarte un poquito más al micro. Me parece un momento ese para... ¿sí? Tienes que acercarte un poquito más al micro. Que debe estar acá. Sí. ¿Ahí me oyes? Sí. No. Eso, ¿no? O sea, me parece que efectivamente lo principal es la sorpresa, cómo nos agarró esto. Lo que dices es cierto, o sea, nadie estaba preparado, pero al mismo tiempo una parte de la sorpresa me parece que, vaya, yo dicté un curso de ciencia política en el verano, en la universidad, y me acuerdo haberles dejado leer a los alumnos unos artículos sobre cómo se iba desarrollando el virus en China, y discutimos y dijimos, pues el régimen autoritario ha mentido, ha habido represalias contra la gente que publicó lo que iba pasando y todo esto. Esto es enero, no sé, en algún momento de enero, no sé exactamente cuándo. Pero lo que me parece interesante también es que no me acuerdo ni que yo, ni los alumnos, ni nadie en realidad pensamos un chispas. Y si esto nos llega, se desborda, o sea, mañana, o sea, sí me parece que había una cosa interesante de esto, es como algo que estaba pasando en las mismas proporciones que luego devastó Italia, España, en China, nos resultaba tan ajeno. Uh-huh. Es decir, que no llegaban ni a conmovernos, ni a movernos, a prepararnos para la llegada. Es decir, y por eso es que me pongo ejemplo, porque creo que es algo como una suerte de finalmente jaula de exotización de China y de pensar que es virus chino, ¿no? Como un poco como Trump, que se negó a aceptar pero que hay una cosa desde Occidente, si quieres, que me parece que te resististe a darte cuenta que había una cosa que venía ahí, ¿no? Entonces sí me parece que hay la sorpresa en general, pero sí, la sorpresa tiene un montón de, digamos, la dimensión lo otro que también es alucinante es la dimensión de cómo la economía simplemente se detuvo en el mundo, ¿no? La portada del Economist con el mundo closed, ¿no? Cerrado. Eso es algo que yo nunca imaginé ver, ¿no? La verdad, que el mundo iba cerrado por enfermedad. No sé, sí creo que ha sido una cosa bien sin precedentes, sumado a que la hemos vivido de una manera global en todos los sentidos. O sea, la cantidad de data y de información que tenemos sobre lo que ocurre en cualquier sitio, ¿no? O sea, todos sabemos que en Vietnam no hay muertos, en Estados Unidos no hay, y con un conocimiento bien sorpresivo también de esta transmisión de conocimiento global. Y cuando hablas con tus amigos en cualquier parte del mundo terminas hablando de esto porque nadie puede pensar en otra cosa, ¿no? Hay una comunidad global de preocupación, pero sí, creo que esa parte a mí realmente es una sucesión de sorpresas y de estar lelo ante lo que ocurrió. Ahora sí creo que había países mejor preparados que otros. O sea, es claro que los asiáticos estaban, o sea, Taiwán, Singapur, Japón, Corea del Sur, incluso Vietnam, por razones que habrá que estudiar luego, que ya se han ido adelantando, sobre todo pues habían vivido ya crisis de este tipo con otros virus, ¿no? Uh-huh. Esto
hemos debutado con este tipo de, Ujú, de, ujú. de asunto. Entonces, sí, no es una sorpresa, pero también es cierto que había algunos que estaban mejor preparados para esto, ¿no? En Sí, fin, no sí, sé si es que... sin embargo, claro, sin embargo, no es muy alentador que estando preparados hayan tenido el resultado que han tenido hasta ahora, ¿no? Me dice el equipo de producción que te tienes que acercar un poco más al micrófono, que creo que lo tienes colgado aquí en el cable. O sea, no a la computadora, sino exacto, eso, eso. Sí, no Ya. sabe Dios cuál será acerca de este, ¿no? Eh, A ver, no, pero hay algunos que les ha ido bien, o sea, Taiwán, Singapur, claro. el número de muertos súper bajo y actuaron rápidamente. Sí, creo que ellos estaban mejor parados que nosotros sin ninguna duda. Estaban mejor parados, pero nos ha tomado por sorpresa. Creo también. Claro, estaban mejor parados, por supuesto, pero igual nos ha tomado a todos por sorpresa, ¿no? Y Seguro. lo que llama quizá en todo el mundo poderosamente la atención es que es Estados Unidos, ¿no? Lo que asombra es como la negligencia de la administración de Trump combinado con las bravuconadas, ¿no? Estas patochadas ignorantes, ¿no? La dejadez casi criminal que tuvo al principio, ¿no? Estados Unidos sumaba anoche 108.200 muertos. A eso, además, hay que sumar la crisis sociopolítica que se venía acumulando y que ha estallado tras el caso de George Floyd. Y como yo sé que tú tienes también un ojo atento en lo que sucede en Estados Unidos, te quería preguntar que considerando exactamente que faltan 5 meses, o sea, 5 meses exactos para las elecciones, ¿cómo ves ese panorama gringo? ¿Y qué se puede esperar de ese futuro? Porque lo que suceda en Estados Unidos, para bien o para mal, impacta en el resto del mundo, particularmente en Latinoamérica. De hecho, o sea, creo que van a ser unas elecciones mundiales. En realidad, creo que en muchos sentidos, en todos los sentidos, ojalá pierda Trump, ¿no? Uh-huh. Pero creo que va a ser importante como ánimo al mundo, ¿no? En un momento así de depresión anímica, económica en el mundo, sentir que te deshiciste de ese agente del mal, de ese agente de la negligencia, del desprecio por su gente, por el mundo, va a ser yo creo que una inyección de ánimo. Ojalá, ¿no? Porque sí, pues lo que dice, pues, ¿no? Una elección casi mundial. Una pena que solo voten los gringos, ¿no? Pero sí, o sea, o sea, si te pones a pensar en realidad, claro, la situación de Estados Unidos ya era mala antes de que ocurran estas movilizaciones por el asesinato ya mencionado, ¿no? Uh-huh. O sea, un dato, 40 millones de norteamericanos han pedido el subsidio por desempleo en el último mes. 40 millones, o sea, el Perú más 10 millones. Todo el Perú más 10 millones de personas no tienen chamba y han ido a pedir en un mes. O sea, es realmente salvaje como la escala de esta crisis abrupta, ¿no? Pero sobre eso ha caído estos clips, o sea, se ha inflamado socialmente a partir de el asesinato deplorable de este pobre hombre, Uh-huh. con un presidente al cual la población afroamericana no le puede interesar menos. Sí, es un momento ya era, pero uno siente que la crisis como que agudiza un montón de cosas que ya eran, de pronto pasan a ser aún más graves, ¿no? Pero yo siento que es una batalla por el alma de Estados Unidos, así con esa grandilocuencia. Es una tremenda batalla por el corazón, por el ADN, por la identificación de qué es ese país. No creo que pueda ser leído simplemente como una crisis sanitaria o económica, tampoco es el enfrentamiento
producto natural de la época electoral. Creo que es un emprendimiento de envergadura histórica en serio, ¿no? Tal vez, de hecho, por ejemplo, cuando hace como, ya no sé, supongo que hace como un mes que salió esta canción de Dylan de 17 minutos, ¿no? Murder Most Foul. Ya ahí, que es previa a toda esta combustión social, Dylan planteaba que finalmente había un problema de decaimiento, ¿no? de ocaso norteamericano a partir del asesinato de Kennedy, ¿no? En un momento de la canción que dice: estamos buscando su alma hace 50 años, que evidentemente a mí por lo menos me suena que está preguntándose por el alma nacional, ¿no? Entonces creo que el país ya estaba en esa situación con coronavirus y con Trump, y esto ha hecho que sea aún más visible que es un pleito por él. ¿Quién eres, no? Y sí, o sea, y creo que por eso es que la elección de noviembre es tan importante, pues, ¿no? Sin embargo, no está, o sea, ahí me parece que no se puede pecar de bien intencionado, de bien pensante, y creer que no existe este movimiento reaccionario, digamos, que más bien está a favor de las políticas, esta América blanca, armada, ¿no? Desempleada, que sigue creyéndole, ¿no? O sea, no es que uno, digamos, cándidamente podría pensar que bastarían estos enfrentamientos sociales con la evidencia de la crisis y de las carencias del mandatario como para poder voltear la tortilla un poco, pero no es necesariamente así, ¿no? No, por eso digo que es una batalla de verdad por el centro, por el centro moral del país. O sea, yo veo esto, o sea, en verdad es Lyndon Johnson y la norma por los derechos civiles en los 60 que permite la expansión y mejora de la situación de la población afroamericana, es Obama de presidente, y es este país reaccionario, blanco, defensor del statu quo, con nostalgias de todo lo que sea América como una suerte de lo que el viento se llevó perpetuo, ¿no? Y que reacciona. Es en ese sentido que yo creo que es una batalla por realmente el existencial y por la personalidad, por qué es Estados Unidos, ¿no? Yo no sé, a mí sí me da la impresión que están o sea, hay dos tradiciones en este momento. Además, el apoyo de Trump no es poco, o sea, tienes sostenidamente 40 y poco por ciento, claro. A veces ha bajado a 37, 38, pero tiro, alrededor de 40% de la población lo respalda, claro. Y 80 y tantos por ciento entre los republicanos. O sea, no es entonces sí creo que efectivamente es lo que dices, tienes un pleito por quién somos, ¿no? Una cosa bien ontológica que va a encontrar su momento. La pena para mí, por lo menos, es que creo que Biden no consigue representar, encarnar de este lado lo que Trump sí condensa al frente, ¿no? Sí. También hay un tema más subjetivo que me parece que también es o por lo menos es mi idea, que hay una cosa de popularidad y carisma que es necesario, sobre todo en esos escenarios, ¿no? Hablando de batallas morales, ya toca que pasemos unos cuantos pueblos hacia abajo y lleguemos a nuestro Perucito. Bueno, parece ser que la confianza en el gobierno, principalmente en el presidente Vizcarra, que estaba tan en alto, está decayendo, ¿no? Pese a ciertos escándalos, ¿no? Tengo la impresión de que la gente aprecia la actitud del ejecutivo, del presidente específicamente, de sus ministros,
o de algunos de ellos por lo menos, pero considerando la informalidad, el desempleo, que además se está agravando, y que solo la mitad de los hogares peruanos tienen refrigerador, pues las buenas intenciones no bastan, ¿no? Y el Congreso pues tampoco se está luciendo, ¿no? Para variar. Las cifras oficiales y extraoficiales muestran que la situación de muertos y contagiados es y seguirá siendo alarmante, como el desempleo y el tremendo golpazo a la economía, ¿no? Entonces la pregunta de cajón es: ¿en qué está fallando el gobierno? Perdón, lo último, el equipo de producción me insiste en que te acerques un poco el micrófono, por favor. Pero ¿cómo puedo hacer? Ya tengo el micrófono, tipo chicle. Miren que me entuve, ¿no? Bueno, es una pregunta desmesurada, ¿no? Es enorme. O por lo menos, ¿en qué concretamente, o sea, qué puntos crees que está cojeando, ¿no? Ya, antes que eso, creo que una cosa que me parece importante decir y repetir, porque claro, en el día a día nos olvidamos de algunas cosas que pueden ser evidentes, creo, es que todavía no sabemos cómo nos está yendo ni cómo le están yendo a los otros países. Es como un moving target, ¿no? Dicen en inglés. O sea, es algo que quieres estudiar pero se sigue moviendo, ¿no? No está en reposo como para observarlo bien, sino que países que parece que les está yendo muy bien, mañana pueden irles muy mal, en fin, ¿no? O sea, creo que eso es algo que hay que tenerlo en mente siempre para, como sobre cauto en lo que se dice, ¿no? En lo que y además tener en cuenta que, no sé, por ejemplo, Alemania, que es como un súper ejemplo de cómo se está llevando, o sea, Alemania tiene 8.000 y tantos muertos, ¿no? Seguramente ellos cuentan a todos sus muertos y no tienen como 3 veces más que los oficiales, pero quiero decir, igual, o sea, sí me parece importante no pasarse de es lo que Hirschman decía, la fracasomanía latinoamericana, ¿no? O sea, todos queremos ganar la medalla de oro a la calamidad. Entonces, como para hacer cálculos en cuánto nos latigueamos por nuestros resultados. Ahora, luego efectivamente, o sea, no sé, a mí me parece que o sea, todos los países tienen un poco el mismo dilema, ¿no? Es una suerte de Sila y Caribdis, ¿no? La mitología así que te va a agarrar uno de los dos monstruos, o sea, pasar por el medio entre Sila y Caribdis es como súper difícil y entonces tienes economía y salud y tienes que tratar de ver cómo haces para que una y otra cosa convivan y mi sensación lamentablemente es que nos está mordiendo Sila salud y nos está mordiendo Caribdis economía, es decir, tengo la impresión que ni siquiera tenemos una situación en la que dices, en la que vas a poder salir de esto con el honor de decir, mira, sí, pusimos la economía en coma, pero mira, no tuvimos tantos muertos. O al revés, ¿no? Creo que más bien estamos andando un camino triste en ese sentido, porque vamos a tener ambas cosas muy golpeadas, es decir, un número de muertos muy alto y a su vez es una contracción del Producto Bruto que sí, ya me parece hasta irrelevantemente obsceno pensarse que es 25% o 30% de contracción del PBI, en fin, es un espanto en cualquier medida, ¿no? Pues, claro, uno diría, salud y economía se nos están descomponiendo por fallas del gobierno. Yo tendería a pensar que el gobierno en realidad ha respondido genéricamente bien, sobre todo en la primera mitad, digamos, de la pandemia. Yo creo que si tú evalúas decisiones del gobierno y nuevamente las comparas con las de otros países, yo tiendo a creer que obviamente se cometieron errores, pero cualquiera los hubiera cometido y si no eran esos eran otros. Quiero decir, claro. Estoy tratando de fijarme en las fotos generales, ¿no? Creo que
cómo salir a la cancha y planteaste bien el partido, había que jugarlo 4-4-2 y había que tener la pelota, en fin, ¿no? Pero luego, claro, el problema es que llegaron rápidamente los límites de las decisiones, los límites del liderazgo. Una cosa es decir, sacamos 12% del PBI del chanchito y lo ponemos ahí rápidamente con audacia y generosidad, vamos a decir, no tan preocupados por el déficit, sino para que la plata llegue, ¿no? Genial la decisión, y eso lo hiciste bien. Tomaste la decisión, fuiste al BCR, había plata, el BCR está de acuerdo, sueltan la plata, así que ya luego entrégalo, ¿no? Entonces ya es el mundo que ya no es el de la decisión, es el de la implementación, y creo que eso es algo que puede ocurrir con montones de cosas. Finalmente ese me parece un ejemplo bueno. Por ejemplo, dices, el plan reactiva que hace el BCR y el MEF, ¿no? Quieren regular a los bancos y les dicen, bueno, ¿sabes qué? No te puedes pasar de vivo, no puedes poner tasas de interés tan altos y nosotros estamos poniendo dinero, que haya subasta. Uh-huh. Y entonces hace una subasta y se logra que la tasa de interés sea bastante baja, ¿no? Claro, porque estás tratando de regular a bancos, ¿no? Cuando tratas de regular a la población, tienes como que tu capacidad, tu efectividad es absolutamente distinta, ¿no? No puedes entregar las canastas de alimentos, los gobiernos regionales no pueden comprar lo que tienen que comprar, no puedes entregar los bonos. Entonces es ahí donde finalmente está un poco yo creo que la crisis en algún sentido es un espejo perfecto o casi perfecto de lo que habíamos ido construyendo como país hasta hoy, ¿no? Uh-huh. Una macroeconomía de decisiones de buen comportamiento que te permite endeudarte y barato afuera, no sé qué, pero finalmente tu capacidad de realmente gobernar el país bien bajetona. Yo siempre ante tanto y tanto usaba esta idea de que el Perú no se gobierna, el Perú se administra, ¿no? Entonces, claro, administrar el país era relativamente sencillo mientras no tenías ninguna crisis, y se dijo un montón de veces, ¿no? Pero ya ahora te toca gobernar, y es ahí donde te das cuenta que no hay herramientas para efectivamente llegar a la población, ordenarla, hacer que te obedezcan. O que no es solamente culpa del Estado, tú aludías a la informalidad, hay un montón de razones, ¿no? Pero más allá de eso, lo cierto es que tenemos un Estado que gobierna poco. Y eso me parece que es decir, que gobierna bien en unos ámbitos, que gobierna poco en otros, y que lo que hace bien y lo que hace mal finalmente es prolongación de lo que hemos decidido que haga bien y haga mal en los últimos 30 años, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí creo que hay cosas que, ¿no? Esto no en ningún sentido implica extraer responsabilidad de las decisiones en medio de la crisis. Evidentemente han habido decisiones, no sé, pues la policía compró mascarillas que no sirven, hermano. Y tenemos, a mí me parece atroz, tenemos 140 policías muertos, 5.000 contagiados. O sea, ¿cómo puede ser que un Estado mande a sus policías que están sirviendo al país en una situación de crisis, en esa situación de indefensión, de desprotección, de finalmente de desinterés? Y entonces, claro, por lo tanto esa es una decisión pésima de corto plazo que importa, y que alguien debería ser responsable por eso. O lo de las cárceles, o sea, se han muerto, no sé, estoy seguro el número, pero 180, 200 presos por ahora están completamente en responsabilidad del Estado. O sea, no están en contacto afuera, no. O sea, en un ámbito puramente estatal se han muerto, y como no sé cuántos trabajadores de INPE también, ¿no? A mí eso me parece execrable, la verdad. Y claro, el momento de crisis hace que uno quiera ser más prudente y no se ponga a hacer. Pero sí debería haber un responsable, son 200 muertos, ¿cómo no hay un responsable por eso? Entonces sí creo que pero claro, cuando ves, no sé, volvamos al ejemplo de la policía, ¿no?
tú ves el Ministerio del Interior los últimos 20 años, claro, es una tierra de corrupción, de ministros que rotan como el agua de los floreros, y que están acostumbrados a vivir en una situación de corrupción bien malsana, y entonces llegas a este momento y esa suerte ¿no? Ese magma de los últimos años da como resultado pues, de decisiones de este tipo que son acorde con esa trayectoria, ¿no? Entonces, sí creo que hay, no sé, pero eso, ¿no? Creo que es un momento en el que nos permite ver qué es lo que hemos ido haciendo como país en los últimos años. Creo que pues esto pero, eso, ¿no? pero antes de revisar eso, esa historia que nos ha llevado al presente, a este presente institucionalmente precario, digamos, sí, yo sé que tú no eres un analista de la realidad y no eres un estratega de la realidad, pero si tú tuvieses la capacidad de hablarle al oído a Vizcarra, ¿qué le dirías? O sea, que para el corto plazo. Pues la verdad es que no me creería en la posición de sobre todo no me creería en la posición de tener ninguna opinión que sea radicalmente mejor que la que le podría dar otra persona. Creo que en el fondo me imagino que el desconcierto del gobierno de las últimas semanas muy probablemente sería el mismo que tendríamos tú o yo si estuviéramos ahí adentro, como que te estás zarandeando algo que es mucho más grande que tú y no sabes. Creo que por eso es que también creo que en algunos sentidos el gobierno va perdiendo reflejos o algunas de sus medidas y de la comunicación de esas medidas son un poco contradictorias, la gente no entiende bien, ¿no? Esto de que y ya comienzas a encontrar mesetas que tienen picos y picos amesetados y ¿no? que generan una situación de que chispas, acá las cosas ya no están tan bajo control como antes, ¿no? Pero creo que, o sea, sí creo que estamos yendo a un escenario feo. Es decir, ya estamos en un escenario feo, sin duda, pero creo que puede ser bastante peor. Y sí tengo la impresión que necesitaríamos algún tipo de pacto o algún tipo de acuerdo, algún tipo de comunión, ya para ponernos dramáticos, nacional, en la que podamos, que haya una sensación de unidad frente a lo que se viene, ¿no? El problema, evidentemente, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos también, es que no hay referentes nacionales. Creo que algo que es muy lamentable en este momento es que, claro, todos nuestros expresidentes tienen legitimidad cero para poder sumarse a un proyecto de gobierno de unidad nacional, ¿no? O sea, ¿a quién vas a poner? Para empezar tendrían que pedir permiso para salir de los arrestos domiciliarios, ¿no? Entonces es una situación de orfandad, de liderazgos, ¿no? Bien terrible, ¿sí? Porque si te pones a pensar que en realidad hay varios expresidentes que podrían aparecer como en otros países y tener líderes políticos que ¿no? Pero claro, Fujimori, Humala, Toledo, PPK, o sea, yo salgo corriendo si esos patas forman parte de un pacto nacional, ¿no es cierto? Nos van a robar todo, no van a permitir. Entonces, sales corriendo sin mascarilla, además. Entonces, claro. Tal vez lo que estoy pidiendo es un sinsentido, porque estamos pidiendo algo que no existe. Es decir, ¿dónde están los actores de legitimidad nacional que pueden aparecer con Vizcarra
para poner el hombro en este momento y construir un ánimo de pasar el temporal juntos y de, si se puede, pensar cómo se reconstruye lo que viene luego, ¿no? Era una oportunidad de este Congreso, ¿no? Era una oportunidad de este Congreso precisamente de ser ese, o sea, no ser gobierno, pero poder gobernar, poder contribuir, poder ser propositivo, ¿no? Y no, parece que no está en sus planes, ¿no? Claro, lo que pasa es que es un gobierno de repechaje, es un Congreso de repechaje. En realidad, si te pones a pensar, tenemos a un presidente que fue elegido como vicepresidente, y tenemos a 130 congresistas que llegaron para completar el mandato del Congreso anterior. Es decir, también eso te da un sentido de la ausencia de la precariedad de políticas, la ausencia de liderazgo, de la ausencia ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, en realidad es un momento en el que el Congreso debería intentar colaborar y no ponerse en un plan de estorbar, y sobre todo de, creo, alterar cosas fundamentales para las cuales no han sido convocados, elegidos, y que ¿no? Entonces eso me parece que pero bueno, mira, tienen en algunas encuestas 50% de aprobación en este Congreso, que es algo que nunca había habido, así que tienen el incentivo para seguir haciendo lo que están haciendo, más que claro, ¿no? Ahora sí, hay un asunto del que hemos hablado antes o sea, antes en nosotros, en el pasado, cuando todo era normal, y que además es el eje alrededor del cual se articulan los textos de tu libro Ciudadanos sin República, que creo que tiene ya 2 ediciones, ¿no? Tiene que ver con la precariedad, vamos, de nuestro espíritu republicano, institucional, que se refleja, por ejemplo, en cosas que has mencionado, como el lamentable sistema de salud, o el penitenciario, o incluso la educación, ¿no? Hablábamos también, eso sí, hace un momento, que es curioso, además, pensar que en el centenario, o sea, hace un siglo de la independencia, el escenario era relativamente parecido, ¿no? Porque había al inicio del gobierno de Leguía, tras el desgaste del civilismo y la república aristocrática, que acumulaba riqueza, o por lo menos se percibía así, que acumulaba riquezas para unos, pero desatendía las necesidades del país más allá de evitarte, digamos. Es que este asunto de que el crecimiento económico no implicó uno social y un crecimiento ciudadano. Y tú has señalado varias veces ese punto, ¿no? Que el Perú está definido por la distancia que media entre el éxito neoliberal de los últimos 30 años, ¿no? Y el absoluto fracaso republicano. Eso que todos que hemos hablado antes y que teníamos tan claro, ahora se evidencia, ahora resalta y ahora es escandaloso y se lamenta con muertos. Yo me imagino que ese pacto que tú mencionas, que no solamente es un pacto de gobernantes, tendría que ser también un pacto de la sociedad, ¿no? El problema es que tendría que ser contrarreloj. ¿Qué se puede hacer? Y esto es una conversación que no solamente hemos tenido contigo, sino que yo he tenido con varias personas últimamente. ¿Cómo hacer para propiciar ese espíritu republicano que en estos momentos que hay tanto que lamentar y de tanta incertidumbre es tan necesario, o sería tan necesario? Sí, hay varias preguntas ahí adentro, ¿no? Claro, o sea, yo creo que a mí siempre me ha parecido que el Perú tiene un déficit de deliberación terrible, es decir, un déficit de conversación. Yo no creo que tengamos, entonces que es mucho más grave la ausencia de
de conversación, de ver en qué estamos de acuerdo, por qué estamos siguiendo esta vía, qué queremos como país. Es decir, me parece claro que en el país en los últimos años ha habido un pacto, un acuerdo por el crecimiento económico. Claro. Pero no ha habido un pacto o un acuerdo sobre, ¿y qué vamos a hacer con esa plata? Es decir, lo que debería ser un medio ha sido la finalidad. Y hoy creo que estamos viendo que ese acuerdo que unos cuantos dijimos que no estaba, podía ser de nuestro país un país más rico, pero no necesariamente más desarrollado, estamos viendo las consecuencias de eso. Es decir, la convicción que ha habido en el Perú de que, por la cual más plata es mejor. Claro, o solo más plata es mejor, ¿no? Solo más plata es mejor, ¿no? Pero es lo caso, porque, o sea, tú tienes gente, o sea, como hay un juez supremo en el Perú, un fiscal supremo, gana como 40 y tantos mil soles. No es un mal sueldo. No, que va. Y es mucho más alto de lo que era hace unos años. Y es un poco lo mismo en muchos ámbitos del Estado. Incluso los sueldos de los maestros hoy son mucho mejores de lo que eran hace un tiempo. Lamentablemente, que los jueces supremos y los fiscales supremos ganan 40.000 soles no te libra de los hermanitos. Son hermanitos que ganan un cohete de plata formalmente y que siguen choreando y cutreando y haciendo todo, ¿no? Es decir, creo que ese es la gran resumen de los últimos años. Es que puedes tener un montón de más plata, puedes tener mucho más plata y ser simultáneamente igual de subdesarrollado, ¿no? Yo a veces he usado la imagen de no somos un país rico, sino somos un pobre con plata, ¿no? Y entonces creo que esa es la primera cosa, creo que esto, en algún sentido, y lo estamos viendo en el Congreso, pone en discusión qué es lo que queremos hacer como país. Generalmente urdido desde un falso dilema, me parece que es el de la Constitución del 93, si la cambiamos o no la cambiamos, y entonces unos entran en el misterio, pero más allá de la Constitución finalmente es un marco jurídico. Me parece, creo que la Constitución la podemos usar en varias direcciones, y de hecho en el Perú se ha usado en varias direcciones, ¿no? Pero ¿qué queremos? Es decir, queremos seguir en esta inercia, queremos seguir siendo el país de rebúscate como puedas, de cada quien con su pañuelo, que tengo la impresión ha sido el pacto de los últimos años, es decir, para los pobres, educación, salud, seguridad pública de mala calidad, y los que puedan pagarse, que se paguen todo eso, bueno. Y el que no pueda, que venga, ¿no? A mí me es clarísimo que eso ha sido, y a través de un ennoblecimiento del vocabulario, ¿no? El sobreviviente le llaman emprendedor, ¿no? El señor sobrevive cada día viendo qué puede hacer, pero ya vamos a decir que es un emprendedor, ¿no? Le regalamos un aura de hayekiano. Entonces, a mí eso sí me parece. ¿Qué queremos ser? O sea, ¿queremos seguir siendo eso? Tal vez sí queremos eso, pues ya de una vez, digamos, mira, ¿sabes qué? A mí lo que me gusta es así. A mí me gusta así, que cada quien se faja por los suyos y con tu pañuelo, y el que no puede, qué pena, así es aquí. Y es una suerte de confesión de decir, bueno, no somos una república, pues, ya está, listo. Y puede ser una elección de sociedad, lo que estoy traduciendo directamente, pero ¿no? Decir, bueno, ya si eso queremos, pues. O plantearnos si en algún momento queremos ser una comunidad de iguales, con algún sentido de fraternidad. A mí esa me parece una discusión que me gustaría tener, que me gustaría que el país tenga, y que creo que esta crisis en algún sentido la hace urgente. Es decir, cuando hoy ves lo de los balones de oxígeno, Claro. cuando ves lo de los despidos, las suspensiones perfectas, o sea, a mí me parece que va a quedar
un buen trauma, en el sentido de que aquí se murió y quebró el que no tenía con qué defenderse. Es decir, como una suma de islas parapetadas que dicen, bueno, yo me salvo como puedo, ¿no? Es decir, si la desigualdad económica, social, geográfica, en fin, todas las desigualdades que construyen nuestro país se convierten en desigualdad existencial, en el sentido de que los muertos van a ser muchos más de un tipo que de otro. Es decir, si volvemos a tener una situación como la del informe de la Comisión de la Verdad, es decir, ¿cuáles son los dos apellidos que aparecen más en los 40.000 muertos debidamente registrados? Guamán y Quispe, ¿no? Uh-huh. Ya, entonces cuando salgamos de esta aventura, ¿cuáles van a ser los dos apellidos que más vamos a encontrar entre los muertos de esta tragedia? ¿Y qué legados nos va a dejar eso? Insisto, tal vez ninguno y tal vez no nos importa, pero a mí me gustaría que lo asumamos y que no sigamos con la pantomima de la comunidad de iguales, fraterna, ¿no? O sea, una discusión nacional sobre qué queremos, efectivamente, ¿no? Eso no lo hemos tenido y creo que aparece como algo necesario. A propósito de lo pendiente, acá también las elecciones son pronto, son más pronto de lo que todos quisiéramos que fueran en realidad. ¿Cómo la ves? He leído una entrevista a Humala, a Antauro Humala, que es delirante. Bueno, ¿cómo la ves? Porque aparentemente va a ocurrir, y si teníamos malas noticias, pues los que nos esperan no son necesariamente mejores, ¿no? Bueno, la verdad es que, como todo, yo creo un poco en ascuas, ¿no? Creo que una vez más, como todas nuestras elecciones son súper abiertas, ni siquiera sabemos quiénes van a ser los candidatos. Creo que tal vez lo diferente es que creo que hasta ahora la ausencia de crisis económica en nuestras elecciones previas hacían que los márgenes para la aparición de algo realmente extraño, de algo realmente arriesgado o estrambótico, se recortaban, ¿no? Uh-huh. Pero creo que esta va a ser una campaña sobre tal vez la penuria económica y el duelo nacional. Es decir, probablemente en diciembre vamos a tener, no sé yo, 40.000, 50.000 muertos, quién sabe, hay gente que proyecta más, ¿no? Y a su vez vamos a tener una economía realmente jodida. Me parece unas condiciones electorales que no hemos visto en 30 años, sino más, uh-huh, ¿no? En las cuales, por lo tanto, la baraja de posibilidades se abre por los extremos, me parece, de manera importante. Eso no quiere decir que vaya a ganar ningún personaje extremista necesariamente, pero sí que hay que estar alertas a que me parece una oportunidad, también me parece una posibilidad, ¿no? Sobre todo si es que a mí algo que me da miedo es que temo que podemos estar, digo, es un escenario y ojalá no ocurra, pero creo que podemos estar acercándonos a la quiebra de una suerte de pacto realmente existente en el país. O sea, lo que quiero decir es que puede que dentro de 2 meses en realidad tengas mucha gente que ha muerto en las puertas de las clínicas
de Lima moderna, como le llaman un poco. Los mismos que usan la palabra emprendedor. Exactamente. ¿No? Y que tenga gente en esa misma zona de Lima que de pronto no tiene más trabajo, que tenía hipotecas, que está endeudada porque se murieron padres, abuelitos, y le siguen debiendo $50,000 a las clínicas. Es decir, en algún sentido forma parte del pacto peruano que la gente en Loreto se muera. Es terrible, pero así es, pues. La desigualdad en la que hemos estado, sobre la cual se ha construido el país, asume como que finalmente, mira, que en Ucayali se mueran porque no hay oxígeno. Así es. Pero creo que estamos, tal vez, a que el verdadero pacto, que es que eso no puede ocurrir en Miraflores, Magdalena, San Isidro, ocurra. Y ahí sí no sé cuáles son las consecuencias. Porque una cosa es que tú tengas 200,000 peruanos que en el desamparo, un desamparo que realmente, que creo que nos escarapelaba a todo el mundo, emprendan caminatas de Lima de regreso a sus ciudades, con un Estado que no sabe qué hacer con ellos, que no los tenía registrados, claro, que no logra detenerlos en Lima, no logra darles un viaje digno, no logra que haya un sitio al cual llegar allá. Son 200,000 personas que finalmente forman, que mediados por la indiferencia con el Estado, una indiferencia que es tal vez mutua, sin representación política, pero me parece distinto si es que las situaciones dramáticas que se vienen pueden llegar a la clase media o clase alta. Ahí no sé cuál va a ser la reacción. ¿Qué vamos a tener? Situaciones de violencia en los hospitales para que atiendan a unos y no a otros, para que... ¿Y cuál va a ser las consecuencias políticas de eso? ¿Qué te vas a ir? ¿Vas a ir hacia un pensamiento, hacia una idea como queremos tú y yo, de pensar cómo construimos una comunidad de iguales, o vas a pensar en realidad con amargura y con desprecio al país y tratar de encontrar culpables y tener una población llena de rabia, que nunca ha sido una buena consejera para construir nada? No sé, a mí sí me preocupa eso. Ojalá me esté equivocando y que esté viendo cosas que no están ahí, pero uno ya le llegan historias de gente que no ha encontrado una cama en una clínica mínima, o que las colas por el oxígeno. Me parecen unas imágenes terribles. Yo no sé si realmente cuánto puedes sostener una situación de ese tipo, ¿no? Entonces, a mí esa parte me da un poco me da miedo, la verdad, qué es lo que ocurra y las posibles consecuencias de eso, ¿no? Además, recordemos que el próximo año también es el bicentenario, ¿no? El bicentenario que va a ser una fiesta triste, por anticipado, ¿no? Dejemos un rato la política, y porque quiero preguntarte un poco ya como saliéndonos y en el principio del fin de esta charla. Me he puesto muy oscuro, ¿eh? Darks. Sí. Muy oscuro y Sí. No. ¿Cómo... ¿Qué piensas? Hemos hablado de la política y la política nacional en los próximos 12 meses, digamos, ¿no? Pero hay un tema que a mí me parece sumamente interesante y
que tiene que ver con cómo va a afectar esto a las relaciones humanas. No estamos hablando exactamente de las carencias y de las necesidades apremiantes o de la mortandad, sino las relaciones humanas, los afectos, ¿no? Las maneras en las que nos relacionamos entre las personas, como la gente baila, se besa, se toca, comen juntas, comen en la calle, van a fiestas, van a bares. Todas esas cosas van a alterarse, ¿no? Yo tengo hijos, tú tienes un hijo precioso, pequeñito. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo te imaginas? Ya, eso sí ya no es es solamente un ejercicio de la imaginación, digamos, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Te lo imaginas distópico? ¿Te imaginas o crees que esto en 3 años, digamos, 2 o 3 años va a volver a esta normalidad? ¿O es que tenemos que, buscando siempre estas palabras nuevas, una nueva normalidad? O sea, ¿hacia dónde lo ves? Estoy hablando, es como un vuelo de la imaginación, como te digo, ¿no? Sí, no sé, supongo que el futuro o tiene partes distintas, ¿no? El futuro de los próximos 2, 3 años me lo imagino acostumbrándonos, resignándonos un poco a lo que tenemos ahora, porque la verdad es que mientras no haya vacuna y no haya tratamiento, no va a cambiar mucho, ¿no? La situación. Digamos, lo único que va a cambiar, que no es poco, desde luego, es que los sistemas de salud no estén colapsados, pero en términos de evitar contagiarnos, en términos de las precauciones, yo creo que los próximos 2 años por lo menos van a ser muy parecidos. No creo que cambie mucho, la verdad. Mascarillas, muy pocos vuelos de avión, sin conciertos, sin bares, sin restaurantes, o por lo menos en la forma que los conocimos antes. Y el futuro un poco más largo plazo, yo creo que lo que dices, o sea, tus hijos, mi hijo, somos animales adaptativos, ¿no? Algo haremos para que habrá eso que dices, pues una nueva normalidad, que quién sabe cómo es, pero por ejemplo en mi edificio, yo ya cada vez que entro caminando por mi edificio hay una cámara que está como 3, 4 metros, no sé qué, y que me dice qué temperatura tengo, ¿no? Hay una pantalla con un termómetro, entro y me dice qué temperatura tengo, y seguramente hacia formas de hacer cosas de ese tipo vamos a movernos, pero supongo que será eso, ¿no? Nos adaptaremos, pero es cierto que va a pasar un buen rato, y también es cierto que aquello que te parece anormal que pasa a ser, yo lo veo con mi hijo como chiquito, por favor, ya lleva 80 días en cuarentena y qué sé yo, y para él asumió que cuando me ve a mí o su mamá que se pone mascarillas, y pues se va a la calle, ¿no? No, claro, te has puesto mascarilla, vas a la calle, ¿no? Ese es ya no, o sea, le parece lejísimo cuando se iba a la calle sin mascarilla, y entonces, no sé, supongo que vamos a terminar, pero muchas cosas volverán, yo creo que... Sí, yo también lo creo. O lo quiero creer, no sé. Yo no creo que, no creo que vayamos a ser Zoom dependientes por el resto de nuestros días. Creo que se encontrará un tratamiento y con eso ya podemos volver a funcionar de manera mucho más normal, creo. Sí, hasta que el virus mute y tengamos que volver al tango. Una última pregunta, Alberto. Para hablar de cosas más felices, para quitarnos ese sabor acre que nos has dejado, ¿qué cosas has descubierto musicales, literarias en la cuarentena? ¿Qué podcasts has hallado? ¿Qué ensayistas has descubierto? ¿Qué ficciones has leído? Siempre me interesa saber sobre todo eso que está leyendo la gente. Cuéntanos.
Mira, la verdad es que yo he hecho cuarentena con un niño de año y medio. Y mi tiempo... O sea que has descubierto a Barney, quizás. A Baby Shark. Sí, no he tenido, digamos, no ha sido la época para releer a Hegel. Pero, no sé, leí varias novelas gráficas que tenía acumuladas y que no había leído. Una extraordinaria que se llama Irmina, preciosísima, sobre una chica alemana en Inglaterra en los años 30, y ahí vuelve a Alemania, así. Tiene un poco que ver con este tema clásico de la gente que finalmente del alemán común y corriente durante el régimen nazi, ¿no? Y la culpabilidad hasta que punto, en fin, súper bien dibujado, precioso. Luego he leído a alguien que eso ya lo hemos conversado, no había leído y me habían recomendado mucho, que es Carrera, Manuel Carrera, que casi le dio todo El Reino, me quedan unas 80 páginas, una cosa así. Aunque hace días que lo tengo un poco abandonado, no sé si voy a regresar, creo que ya me aburrí un poco. Y luego de discos y eso, la verdad que Octavio está pegado con el Rubber Soul de los Beatles, cosa que me parece muy bien. Porque antes estaba pegado una canción que se llamaba El Mango Relajado, que era un poco más, que era bastante apabulladora, pero ahora anda pegado con el Rubber Soul, así que he redescubierto el disco. Lo que sí he descubierto es el disco más machista. ¿Viste que la normalización del machismo? Por favor. Sí, todas, pero el 80% de las canciones llenas de cosas así que hoy día son realmente escandalosas del machismo, hasta que de hecho el disco termina con una canción que dice Run for Your Life, ¿no? A ella, bien. Pero bueno, así que no ha sido época para lectura muy metódica, sino de picotazos, de ir agarrando. De hecho, por ejemplo, y mira, con eso tal vez voy a salvarme de la oscuridad del tono África. Releí el primer capítulo de, no sé si conoces el libro de Tony Judt, ese que es la historia de Europa, la posguerra, desde el 45 en adelante. No. Es un súper libro. Y releí el primer capítulo y la verdad es que cuando ves la situación, el grado, la hondura, la extensión de la crisis europea después de la Segunda Guerra Mundial, piensas, bueno, vamos a librarla. Esto no es tan duro. Creo que cuando piensas en términos del desamparo de las millones de familias, claro, con hijos huérfanos, de viudas, de destrucción masiva, de crisis de todo tipo, incluida la moral, la hecatombe civilizacional que fue esa vaina. Creo que sí, leí no sé si lo leí inconscientemente para sentirme mejor, pero me pareció, bueno, el invierno pasará y podremos reconstruir algo que sea mejor. Sí, yo tiendo a pensar, a ver el vaso medio lleno, y también pienso que varios fines del mundo hemos sobrevivido como especie, entonces sí, yo también creo que va a ser duro aquí en el Perú, va a ser duro en el interior del Perú, va a ser duro en todo el mundo, pero también tengo la esperanza de que saldremos todos y nos volveremos a ver en los bares. Voy a acabar contando una buena noticia que realmente me he enterado hace poco, que es que el proyecto Bicentenario acaba de lanzar en PDF de descarga gratuita el libro titulado 25 ensayos desde la pandemia para imaginar el Perú Bicentenario, con personas como colaboradores, entre estas 25 personas como Carmen Maquevoy, Manuel Burga, Cecilia Bácula, Marima Manarelli, Alberto Chirif, Walter Alba, Francesca de Negri,
José Carlos Agüero, Willy Nugent, Tanaka y más. El libro es gratuito y se descarga libre en bicentenariodelperú.pe, así que habría que darle una mirada, es un esfuerzo del proyecto Bicentenario. Y antes de irnos, te quiero agradecer, Alberto, por tu tiempo, por tus buenas ideas, como siempre, tan lúcidas y tan desprejuiciadas, digamos, ¿no? Aunque duelan, como han dolido un poquito. Quería despedirme con esto. Quisiera leerles una cosa cortita, que es la segunda parte del poema El herido de Miguel Hernández. Este poema forma parte del último libro que iba a publicar Hernández antes de que lo metan en prisión. El libro se llama El hombre acecha. El libro fue secuestrado por el franquismo cuando ya estaba en imprenta y recién fue publicado. Como saben, Hernández murió en prisión y el libro reapareció en el 81 recién, y Joan Manuel Serrat se encargó de popularizar este poema El herido, solo que le cambió el título a uno que seguramente todos reconocen, que se llama Para la libertad. Creo que viene un poco a cuento. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia, si en otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Nos vemos la próxima semana, el viernes 12 a la misma hora, si es que la tecnología me lo permite, con un nuevo invitado que será el periodista y amigo Luis Johamovitz. Y eso es todo. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias a los que han estado ahí. Chao, que viva la República. Muchas gracias, no sé qué pasó con esto, te perdí, pero gracias a ti, y además gracias por el esfuerzo de hacer estas conversaciones, realmente te felicito. Bueno, es un placer. Un gran servicio, además. Bueno, eso es lo que se puede. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Alberto. Hasta luego, amigos, nos vemos la próxima semana. Chau.